Por lo tanto, mi más cordial bienvenida a esta sesión de comunicaciones y voy a leer las personas que deben de estar ahí ya conectadas para la defensa de las mismas. Sí que decir, incorporo y añado que es importante que como no hemos podido delimitar muy bien el título de las aportaciones de cada uno de ustedes, es conveniente que cuando realicemos la presentación de las mismas, digamos el título, lógicamente el nombre completo de la persona que defiende, para que yo vaya tomando nota y luego podamos emitir sin ningún tipo de problema los certificados pertinentes. ¿De acuerdo? También es importante dentro de, esta forma de obrar, es que vamos a defenderemos a aquellos que están presentes y después tendremos un pequeño debate en torno a cada una de las aportaciones que vais realizando. ¿De acuerdo? Esto sería la forma en la cual vamos a proceder. Bien, las componentes de las comunicaciones de esta mañana, en primer lugar está Elvira Almela, Puerto, después está Carmen Rocío Castro Llanes, Claudia de Barros Camargo, María, por último, pondremos un vídeo que nos han enviado de José Santa Tecla. De esta forma defenderá la comunicación. ¿De acuerdo? Bien, para no dilatar más el tiempo, comenzamos. Está conectada Elvira Almela. Bien. Si no, luego después, cuando se incorpore, si nos da tiempo, podremos defenderla. ¿De acuerdo? Está Carmen Rocío Castro. Está Claudia, a la profesora Claudia la he visto por aquí. Si le parece, profesora, comienza usted. Adelante. Muchas gracias y buenos días. Bien, Aproximadamente no sé 5, 6 o 10 minutos, lo que usted estime conveniente, como tenemos tiempo. Perfecto. Estoy viendo que tenemos ahí un problema de conexión. No sé si es la mía, que está un poco paralizando la imagen, pero voy a intentar aquí compartir pantalla y si pasa De algo, acuerdo, avísame, por de favor. acuerdo. Bien, Gracias. pues al primer momento, muchas gracias por todo y voy a transmitir una idea interesante que estamos pensando en desarrollar y voy a compartir pantalla para ser mejor la comprensión general. En fin, era un congreso bastante interesante. A ver, mi conexión está un poco... Un congreso bastante interesante, lo cual yo tengo la primera comunicación, que es la poesía de las autoras andaluzas aplicada en el aula. Entonces, realizando una búsqueda en la red de Internet, he visto que hay un montón de plantillas, de formas de se trabajar las poesías. Pero además de eso, es algo muy interesante, porque ahí podemos desarrollar en los alumnos y alumnas la parte de la creación. Sinceramente, es una parte bastante olvidada en las universidades principalmente, porque no trabajamos con la poesía y sí nos enfocamos más en la metodología práctica.
y eso pues es muy bueno resgatar la forma de desarrollar la motivación para la lectura y también para la construcción de la parte de creatividad, que es muy importante. Entonces, nosotros pensando en eso, que tenemos un grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, donde estoy ubicada ahora mismo, vamos a desarrollar en conjunto con la Universidad de Jaén, que es la que tenemos ahí una gran mayoría de participantes andaluces que nos va a dar esa luz y esa creatividad que queremos con este proyecto. Entonces, ¿qué se trata? Igualmente había comentado antes, no es difícil encontrar guías didácticas y material centrado en las poesías. O objetivo de aplicar en aula algo innovador es algo que estamos en este momento. Por ejemplo, crear una app, que algo que no he visto en las redes sociales, que haya, o además también las guías didácticas no he visto que hay focalizada esa metodología para trabajar con las apps. Entonces, por lo tanto, el objetivo de esa comunicación es mostrar cómo, a través de una investigación inicial, podemos desarrollar una app que sea coherente e interesante para se trabajar esta construcción de forma general en involucrar la poesía en nuestras prácticas didácticas diarias. Por otra parte, tengo aquí, se trata de una investigación no experimental, que en lo cual vamos a iniciar el proceso. También tenemos el aspecto descriptivo explicativo correlacional y vamos a utilizar un método cuantitativo y cualitativo. Vamos a realizar con una muestra de conveniencia con los docentes de educación primaria de la Universidad de Madrid y de la Universidad de Jaén. Otra muestra de alumnos y alumnas del grado de educación primaria, infantil y de la Universidad Autónoma de Madrid y también de la Universidad de Jaén. Vamos a utilizar un cuestionario, lo cual ya estamos construyendo a través de una tabla de operacionalización que someterá una validación de contenido y constructo. Los ítems cuantitativos estarán dimensionados en la dimensión A, que es la poesía andaluza, B, poesía de autoras andaluzas, y C, la APS. La APS que es nuestra idea para fortalecer esa cuestión de la poesía. De los ítems cuantitativos, pues vamos a realizar las entrevistas cualitativas, el procesamiento de los datos para análisis de esos datos. Vamos a utilizar el SPSS versión 25 y también para los cualitativos vamos a utilizar o MASCUDEAR, porque nos va a dar una visión general un poco más bonita para lo que queremos, ¿no? Que la APS tiene que ser bastante visual, que es a la idea general. El objetivo de ese cuestionario que vamos a aplicar es analizar la percepción que tienen los docentes y futuros docentes sobre la utilización de la poesía de autoras andaluzas con las apps, así como determinar qué autoras y qué poesías son más adecuadas. El diseño de la APS basa-se en los resultados obtenidos de esta investigación cuantitativa y cualitativa, que nos va a permitir fundamentar la construcción de esta APS. Entonces, partimos de esa investigación para tener los aspectos científicos y formativos para la construcción de ella. Se utilizará un constructor de apps gratuito, que en concreto Andromo, donde ya tenemos una apps de trastorno de espectro autista, y que lo cual nos va muy bien, funciona perfectamente bien, bastante visual y bastante utilizado por nuestros profesores. La aplicación tendrá el principio de aportaciones siguiente. Por ejemplo, la portada, el índice, ¿no? De parte bastante visual, reforzando lo que queremos, ¿no? La idea general. Y lo principal aspecto es qué es la poesía. Hacer un apañado general, crear no expectativas solamente, pero sí curiosidad de la gente para que quiera utilizar la app o que quiera ver o que más hay en esa app. Y por otra parte, vamos a utilizar las poetas femeninas andaluzas, que de cada poeta femenina se tendrá un enlace para ejemplificar su producción literaria. Poetas femeninas en vivo, que sería grabar fragmentos y subir
La idea es mostrar que no es lo mismo leer la poesía de una poeta andaluza que escuchar la propia poeta diciendo su poesía. Esa es la idea general, porque la mayoría de las personas cuando está oyendo de otra persona una poesía, pues dice, muy bonito, interesante, pero no es lo mismo cuando estamos oyendo y luego, o a la vez, estamos también diciendo, repitiendo esa poesía. Entonces sentimos una sensación más como, no sé, como interiorización más fuerte. Entonces, se intentará tener fragmentos de poesía en vivo de voz de poetas femeninas andaluzas. Esa es la idea general de la APS. Bien, la conclusión general todavía estamos pensando, ¿no? Que la APS todavía no está hecha, pero estamos de ello. Y por lo tanto estamos iniciando con la parte científica todavía de la pesquisa, de las ideas, conociendo la poesía, todas las poetas andaluzas para tener una idea general, ¿no? Y conocer cada aspecto y cada característica de cada una. En conclusión, la idea de esta comunicación aquí es mostrar la investigación que está en curso sobre la poesía de autoras andaluzas y su aplicación para integrarla en la APS, de forma que los docentes, como todas las personas interesadas, puedan encontrar material interesante, que puedan desarrollar la creatividad, el gusto por la poesía y rápido de visualizar. Queremos algo muy sencillo, no muy complejo, que permita visualizar la poesía realizada por nuestras poetas andaluzas, así como una forma de reforzar esa idea, ¿no? Por muchos años, yo siempre buscaba saber cuáles las poetas más famosas de España, ¿no? Porque en mi país, en Brasil, donde vine hace tiempo, yo he trabajado mucho tiempo con la parte artística de los alumnos y la poesía era nuestro foco mayor, ¿no? De más importante en aquel momento. Entonces, para mí la poesía es algo muy importante, lo cual debemos y valorar más, debemos incentivar más el alumnado a entender y a querer mejor las poesías que tenemos hoy en día. Por fin, muchas gracias. Espero las preguntas. Encantada. Muchas gracias, profesor José Álvarez. Gracias, doctora de Barros. Si le parece, al final tendremos un pequeño coloquio sobre esta importantísima e interesantísima idea que ustedes están trabajando y que viene también a colación, muy bien a colación con este proyecto sobre las olvidadas y cómo esa maravillosa página web que tenemos donde está asentado toda la información del proyecto y otras futuras incorporaciones que se van a tener en cuenta. Sería muy importante y muy necesario, sobre todo para intentar, en la medida de lo posible, acercar la poesía, esa poesía eh, importantísima que tenemos en el plano andaluz y en el plano nacional y, por supuesto, a nivel internacional, podamos acercarla a través de esa herramienta que usted nos acaba de mencionar a la gente, sobre todo a la gente del ámbito universitario. En el ámbito universitario estamos preocupados y muchísimo por obtener muchísimos conocimientos, pero quizás esa parte de sensibilidad que tiene la poesía, esa parte de creatividad importante que tiene la poesía, habría que seguir trabajándola, no solo en el área de, lógicamente, la lengua y literatura, sino yo creo que en todas y cada una de las áreas que componen este elenco tan importante de planes de estudios a nivel nacional. De acuerdo, vamos a ver si está, en unos segundos seguimos con la conversación. Está Marina Fernández Lores. Bien, yo creo que posiblemente haya habido una confusión en las autoras que solicitaron estar aquí en este congreso, pero como perdón, tenemos a Marina Fernández. Marina, por favor, cuando usted quiera,
le escuchamos. Marina. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, bienvenida. Ay, disculpad, es que pensaba que me tocaba después y no tenía ni el No audio es que, conectado ni nada. perdone este trastoque, hemos tenido que ajustar un poco los turnos porque hay gente que se incorpora en el primer momento y otras, y entonces hemos tenido que modificar los turnos. No hay problema, no hay problema. Dígame que te tutee, Marina, ¿de acuerdo? Cuando tú, por favor, adelante. Mm, vale, a ver, para compartir el archivo. Tenemos abajo, bueno, ya lo has visto, ¿no? Lo tienes localizado. Pantalla, compartir pantalla. Un segundillo. Y si hay algún problema técnico, pues lo verbalizamos. ¿Se ve? No. No se ve, vale. A ver. Marina, no, Estás, no te preocupes. Si no puedes compartir pantalla, puedes hacer. Se ha cortado su audio. Marina, estás compartiendo la pantalla, pero no estás compartiendo la presentación que quieres mostrar. ¿Y cómo tengo que hacerlo para ver la presentación? Pues ahora estás compartiendo la pantalla de tu ordenador. Ah, vale. Vale, entonces, sí, ahora ya se ha ido al compartir pantalla. Mm, sí, 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 sí. Ah, vale, 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 vale. Entonces, ¿ahora? Ay, perdona, es que no No tenía te nada preocupes. preparado todavía. Vale, Perfecto. vale. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, disculpad estos contratiempos. Antes de nada, muchas gracias por dejarme participar así con tan poquita antelación con esta comunicación de Marilu Escribano. Y nada, saludar a todas las personas que están conectadas, tanto comunicadores como personas oyentes. Y bueno, pues voy a comenzar porque tampoco quiero extenderme mucho. Vale, yo he preparado una propuesta para la educación a distancia porque creo que es el ámbito en el que, a ver, se necesita en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, es uno de los que más necesita material, porque es verdad que está muy cortito de material la educación a distancia. Está para el aula de primaria porque es mi campo, digamos, entonces lo quise hacer sobre el segundo de primaria. En la educación a distancia, que hay mucha gente que no lo sabe, incluso personas que se dedican al mundo de la enseñanza, no tienen muy claro en qué consiste la educación a distancia, ni si es una educación, es una formación reglada, si no. Y bueno, para poner un poco a la gente en situación, el Ministerio de Educación, que es donde yo trabajo actualmente, pues dispone de un centro integrado de enseñanza reglada a distancia, tanto de primaria como
de bachillerato, educación para adultos, FP, y es no presencial, es flexible y abierta y se apoya muchísimo en las nuevas tecnologías, por al ser a distancia es muy necesaria. Normalmente la educación a distancia a través del CIDEA se da para alumnos que pues, por sus circunstancias familiares pues, no pueden tener una educación en un centro físico, ya sean pues, militares, deportistas, itinerantes. Entonces pues recurren a este tipo de enseñanza a través del centro integrado del Ministerio de Educación. Para mi propuesta didáctica, que nos vamos a centrar en Marilú Escribano, como he dicho antes, pues con esta propuesta se pretende que los alumnos usen el diccionario, que aprendan a recitar una poesía, bueno, sobre todo que conozcan la figura de Marilú, ¿no? Pero dentro de la unidad didáctica, pues que aprendan a inventar una rima, representar un poema, y si puede ser, si se puede dar el caso, ya que a distancia, como he dicho antes, pues realizar con el tutor o tutora, realizar un podcast online sobre Marilú y sobre su obra, recitando poemas e investigando un poco sobre ella. Aquí tenéis más objetivos de área, pues de escuchar, hablar, dialogar, valorar la lengua como una riqueza cultural, aprender a utilizar los medios que tienen a su alcance. Para las actividades de la unidad, los objetivos serían leer textos breves apropiados a su edad, en este caso segundo de primaria, preguntar, buscar el significado de palabras que no conocen en el diccionario, incorporarlas a su vocabulario habitual, conocer la figura de Marilú, redactar, reescribir, resumir diferentes tipos de textos, expresar respetuosamente con el resto de sus compañeros, recitar poesía y escuchar, reconocer y reproducir textos orales de la literatura infantil andaluza, que es por lo que estamos hoy aquí. Bueno, esta propuesta es el cuaderno de los versos y, como he dicho antes, la lectura que la acompaña pues, es de Marilú. Se compone de 3 poemas con los que el alumno pues, puede trabajar estos aspectos que acabo de mencionar en los objetivos. El libro es Yo quiero ser un árbol, poemas para niños y niñas, que se publicó el año pasado por Valparaíso. Y elegí a Marilú porque creo que sus textos son muy apropiados para los pequeños lectores y vincular esos poemas a su contexto real, poemas que tienen que ver con la naturaleza, etcétera, pues creo que es una buena forma para que los niños desde pequeños empiecen a utilizar el lenguaje como una herramienta de comunicación, de creatividad y que puedan aprender a expresar un pensamiento, una emoción. He cogido estos 3 poemas que, bueno, no los vamos a leer, pero sí voy a explicar un poquito qué se trabajaría con ellos. En el de azahar, por ejemplo, no sé si se aprecia porque está muy clarito, pero bueno, hay algunas palabras marcadas en negrita. En este caso, pues los niños y niñas deberían buscar, bueno, si no saben el significado, pues buscar la respuesta, buscar el significado en el diccionario de la palabra azahar, mandarino, jardín, invierno, primavera, y después realizar actividades y ejercicios con esas palabras que han buscado en el diccionario. El siguiente sería este poema. También haríamos uso del diccionario y aquí con este poema haríamos un taller de escritura en el que los alumnos pues, pueden libremente, a raíz de este poema, hacer como su propio poema basándose en una estación del año. Aquí también tenemos algunas palabritas en negrita, como otoño, álamos, romero, que por lo general pues, son palabras que los niños y niñas de segundo de primaria igual no sabrían definir correctamente. Y por último, el poema de la naranja. En este caso representamos el poema. Los alumnos tendrían que hacer una actividad de investigación, preguntándole al resto de alumnos sobre su infancia y haríamos una serie de actividades. Aquí también tenemos algunas palabras en negrita, naranjos, veredas, infancia y zureaban, que esa seguro que no la saben.
Vale, los recursos que tenemos para esta propuesta, como es a distancia, sobre todo es muy importante que las familias tengan acceso a Internet, que tengan algún tipo de ordenador, tablet, algo con lo que puedan acceder al foro, porque es la única forma en la que se pueden comunicar con el tutor para enviarle las actividades que tienen que escanear y enviárselas. El libro, la propuesta didáctica, el material didáctico que se crea por el ministerio y que crea también paralelamente su tutor o tutora, y como he dicho antes, pues eso, el foro y la página web. El espacio en este caso pues se llevaría a cabo en casa porque a distancia. Entonces pues se pone a disposición de la familia un foro, un teléfono de contacto también, pues si tuviesen que contactar de manera telefónica para resolver las dudas, pero que lo que sí quiero dejar claro es que hay como una estrecha relación entre la familia y el tutor, o sea, hay bastante comunicación. Y claro, al estudiar cada alumno y alumna en su casa o en un centro deportivo o en cualquier lugar que no es un centro, una escuela física, pues el material didáctico es súper importante. Tiene que ser un material amplio y de calidad. Y claro, ¿qué pasa? Que muchas veces la poesía, pues como que queda en un segundo plano y es un referente, o sea, es cuando más habría que introducirla, ya que es la única propuesta que van a tener esos alumnos, aparte del libro de texto. Pero si el tutor incentiva un poquito más la poesía, los alumnos van a tener un aprendizaje mucho más amplio. Las actividades, como he comentado antes, haríamos ejercicios de comprensión lectora, recitaríamos los poemas, utilizaríamos el diccionario, haríamos talleres de escritura, la representación de un poema, actividades de gramática, actividades en familia. La inteligencia interpersonal también se trabajaría, el orden de los versos, las estaciones del año, la actividad de investigación y, si es posible, la grabación de un podcast. Para evaluar, nosotros utilizamos nuestro registro de actividades, el trabajo individual y cooperativo del alumnado, la comprensión lectora, la búsqueda y tratamiento de la información, la exposición oral, escrita y el portfolio de actividades. Entonces, pues como conclusión, los poemas de Mariluz pues, son muy válidos para estas edades, por eso la he trabajado a ella. Y esta proyección, pues además de apoyarse en las nuevas tecnologías, es como una forma muy buena para que sea como esa primera toma de contacto de los alumnos con la poesía en red, porque, claro, tendríamos que hacer actividades en el foro, o sea, todo sería como muy a través de internet. Entonces, para ese primer contacto, para que tengan como ese gusanillo por la poesía y por la lectura, pues es una muy buena manera de empezar. Así pues se potenciaría que esta etapa primera del primer ciclo de primaria, pues que se adentren un poquito más en la lectura. Y nada, pues hasta aquí mi aportación. Muchas gracias por escucharme. Creo que ya puedo dejar de compartir la pantalla. Sí, vale. Muchas gracias por escucharme y si tenéis alguna preguntilla, creo que al final va a haber ronda de preguntas. No me ha quedado muy claro. Bien, sí, Marina, muy buena. Gracias por estar ahí, gracias por esta maravillosa experiencia, pero además una experiencia práctica para llevar esos poemas de esta querida y amada Mariluz Escribano a la escuela, Y por lo tanto es una aportación importantísima. ¿Importantísima para qué? Para sacar esa poesía del libro y llevarla precisamente al aula, que es donde debe estar y donde debe cultivarse eminentemente. ¿De acuerdo? Ahora, si nos queda un poquito de tiempo, Marina, pues Muchas gracias. hablaremos detenidamente o haremos alguna mención en torno a este magnífico trabajo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Bien, si les parece, vamos a Carmen Rocío Castro, no
la tenemos conectada o no la veo conectada. Y Elvira Almela tampoco. Bien, pues entonces, si os parece, Ana, vamos a compartir el vídeo de José Santatecla, ¿de acuerdo? Que es una aportación y también muy interesante sobre esta temática que estamos trabajando en el Congreso. Cuando podáis, compañeros. Muy buenas, soy José Santatecla y vamos a hablar sobre la identidad en la poesía de Mariluz Escribano. Bien, he elegido 6 puntos que me parecen fundamentales a la hora de tratar la identidad de una poeta de la talla como Mariluz Escribano. Haremos hincapié en cómo se le conocía como poeta de la Concordia, en quién fue su padre, Agustín Escribano, en cómo era su estilo poético, concretamente en uno de sus libros que marcó un antes y un después en su trayectoria, en la enfermedad y en su hincapié en no perder la memoria histórica de su padre. Finalmente veremos unas conclusiones para concluir esta comunicación. Bien, poeta de la memoria y la concordia civil. La vida de Mariluz Escribano está marcada por su compromiso ético con la memoria histórica. Esto es debido a que ella, a los 9 meses, pierde a su padre, es fusilado al inicio de la guerra civil y crece con ese ansia de recuperar la verdad, el descubrimiento hacia la figura de su padre. Esto marca de manera inconsciente una búsqueda de identidad donde posteriormente con el paso del tiempo se desarrolla en una voz poética clara y rotunda que reivindica la justicia de todas esas víctimas que hubo en la Guerra Civil Española. Además, todo esto coincide con un momento social en el que la poesía escrita por mujeres estaba apartada totalmente del canon literario. Esto hace que poetas como Mariluz Escribano tarden muchísimos años en publicar y que en el trayecto hasta que sacan su primer libro desarrollen una independencia ética y estética en comparación a otros congéneres de su generación literaria. Bien, si queremos entender cómo se forja la identidad de Mariluz Escribano, hay que atender a quién fue su padre, Agustín. Como hemos dicho, ella pierde a su padre muy pequeña, con 9 meses de edad, y su madre es expulsada de Granada. No es hasta pasados 4 años cuando por fin vuelven para que su madre pueda ejercer de nuevo su profesión, maestra, y en esta primera etapa Mariluz crece sin comprender por qué su padre no está, pero asumiendo la pérdida. Concretamente, hay un día en el que Mariluz, ya con cierta conciencia, le pregunta a su madre si su padre ha sido fusilado y su madre le responde que sí. Desde ese momento aparece un dolor dentro de Mariluz Escribano que termina forjando su identidad, pero siempre es importante remarcar que es un dolor sin rencor, ya que ella sí que establece una relación emocional aparentemente imposible en lo físico entre la figura de su padre y de ella como hija. Esto hace que el personaje de su padre se convierta en un personaje poético a nivel simbólico, pero real y cargado de fuerza que le sirve a ella como un impulso lírico para forjar la trayectoria de su padre hacia esa recuperación de su memoria y por consiguiente de la memoria histórica en el momento social que ocurrió todo esto. Por lo tanto, ella ejerce como una voz para que nada de lo acontecido llegue al olvido y por consiguiente se pueda llegar a repetir estos gravísimos errores, ¿no?, que tuvo la historia española. Por lo tanto, el amor en torno a la figura de su padre marca el epicentro del que será su poética. Por lo tanto, también es una manera que Mariluz Escribano tiene de estar con el mundo. Es de sobra conocido uno de los versos más importantes de su obra, que dice: todo el mundo conoce que heredé de mi padre una bandera. Este verso tiene una profundización inmensa en el tema de la memoria histórica que se va desarrollando conforme avanzan sus posteriores obras.
Bien, si hablamos del estilo de Mariluz Escribano, de esa poesía comprometida y accesible, vemos que tiene un lenguaje cuidado, claro, directo y cargado de musicalidad. Esto es debido a que ella hereda la profesión de su padre, se dedica a la enseñanza y a través de una pedagogía activa y explicativa utiliza el lenguaje como herramienta de complicidad. Es decir, con esa voluntad de enseñar, busca conectar con la gente de a pie, con la gente de la calle que siente, ama y recuerda. Esa palabra utilizada marca una originalidad en ese compromiso que hemos visto anteriormente de no olvidar. Esto vamos a ir viendo con algunos ejemplos en algunos poemas de Mariluz Escribano, que marca también una de sus principales líneas de identidad. En algunos poemas que desde mi punto de vista son más evidentes donde se refleja esto, son Canción de la despedida, Canción para Dolores, su tía, Canción del anciano, El abuelo, Si me olvido del mar o Últimos días. Bien, todo esto al final lo que hace es construir unos puentes de memoria donde la coherencia ética marca su poesía. Como hemos dicho, está esa necesidad de reclamar justicia, pero sin caer en la postura de víctima. Esto conlleva una reivindicación histórica de la verdad que está latente en sus primeras obras, pero se acentúa en Umbrales de Otoño, una obra que publica en el año 2013 y que le sirve para ganar el Premio Andalucía de la Crítica, primera autora granadina en conseguirlo. Mariluz Escribano, como está demostrando con el paso del tiempo, es una maestra de grandes poetas. Umbrales del Otoño marca su compromiso esencialista con la memoria y además también permite una progresiva integración en las estructuras del canon en el que a día de hoy se sigue peleando por favorecer y fomentar que las mujeres terminen entrando por calidad en el canon y que se elimine al 100% esa segmentación que había antes en cuanto al sexo. Bien, pues como hemos dicho, Umbrales de Otoño marca ese antes y después en la recuperación de la memoria histórica como acto de resistencia. Atendiendo a la enfermedad y memoria, en esta etapa de la vida de Mariluz, cuando ya entra en la vejez, termina desarrollando una enfermedad respiratoria que la deja inmóvil. En este momento, ella acentúa esa preocupación por no recordar. Le es fundamental construir una nostalgia, una configuración del propio yo que se basa en la infancia que ha terminado construyendo a la poeta adulta. Esto es fundamental porque esa construcción que tiene ella, esa construcción que tiene de su propio padre, es gracias a la memoria colectiva de los otros. Gracias a esa memoria, lo que le han ido contando de su padre, gracias al recuerdo, ella ha forjado su propia identidad y ha sabido por fin quién era su padre. Una persona totalmente honesta y entregada a la enseñanza. En ese lenguaje de la enseñanza, en ese lenguaje donde poder reconocerse, es donde en la etapa de la vejez de Mariluz, ella se aferra con fuerza para evitar que el olvido devuelva esos errores del pasado y dejar de manera latente una consciencia hacia la memoria histórica tanto de su padre como de la situación de la Guerra Civil Española. En algunos poemas donde se refleja esto, esta persecución hacia la memoria, esta lucha en contra del olvido, aparecen estos dos fragmentos de El corazón de la gacela, publicada en el 2015, también en esta etapa de la vejez de Mariluz Escribano, donde podemos ver que la palabra olvido está presente. Mariluz es consciente de que camina hacia el olvido y sé que miro el mar y me despido y digo adiós a todo lo que pasa, lo que tiene un vocablo, y nombro despaciosa con deleite, por si acaso mañana fuera inútil, asomarse al escombro del crepúsculo, enmudecer al borde de la noche. Es consciente que está llegando a una etapa final de su vida, pero en contra de entregarse a la enfermedad, acentúa
su lucha, acentúa su memoria e intenta a través de su poesía que el compromiso con el tema de la memoria sea incluso más presente que lo que había sido hasta entonces su obra. Bien, para ir concluyendo, me gustaría comentar que Mariluz está marcada por ese acto de resistencia que ha permitido reivindicar la poesía escrita por mujeres, que gracias a Dios hoy en día está cada vez más en auge, aplicando esa pedagogía que Mariluz Escribano forjó a lo largo de toda su trayectoria. Todo esto está latente en la cantidad de trabajos académicos que están recuperando no solo la verdad de Mariluz Escribano, sino la verdad de su generación, como podemos ver en otras autoras como Zambrano o Paca Aguirre. Todo esto ha conseguido que en muy poco tiempo el prestigio de Mariluz Escribano crezca de manera muy notoria, también a raíz de los méritos que obtuvo en esta última etapa de su vida, en la etapa donde la enfermedad era más latente, ya que consiguió la medalla de oro al mérito de la ciudad de Granada, la bandera de Andalucía, el premio Antonio de Nebrija de las Letras, entre otros galardones. La poética de Mariluz Escribano y por lo tanto su identidad transmite muchísima información en el texto poético. Hay resignación, hay dolor, pero sobre todo hay paz. Lo que hemos dicho anteriormente, no hay rencor, hay una reivindicación hacia la memoria histórica y por lo tanto hacia la memoria contemporánea. Pues no dejan de ser unos puentes los que Mariluz Escribano ha construido en favor de la concordia. Bien, pues espero que os haya servido. Muchas gracias por haberme escuchado y nada, me despido y que tengáis un feliz día. Muy bien, quiero dar las gracias encarecidamente a José Santa Tecla por cerrar esta parte tan importante que son las comunicaciones a este espléndido congreso. Como queda relativamente poco tiempo y quiero dejar 5 minutillos o 5 minutos para el descanso, yo voy a hacer un pequeño resumen de aquellas aportaciones que se han defendido hoy. Me parece pertinente, adecuada y muy eficaz, y que de alguna manera va a complementar y se va a complementar con el trabajo que estamos cerrando a través de este congreso y a través de esta web sobre el proyecto Las Olvidadas, este trabajo que nos presenta la doctora Claudia de Barros, vinculado precisamente con la elaboración, a partir de una investigación muy seria, para llevar la poesía a través de otros medios tecnológicos como son la app, a el ámbito universitario, ese ámbito universitario que, sobre todo en determinadas áreas o en determinados grados, están o adolecen y mucho de ¿qué? De tener la posibilidad de seguir fomentando esa creatividad, desarrollando esa imaginación, desarrollando por consiguiente también esa parte tan importante que es la sensibilidad en nuestros jóvenes. Y creo además que la poesía puede, y de hecho es un elemento fundamental. Y a la vista está, ayer pudimos recoger a lo largo de todas las ponencias que se reflejaron, pero hago alusión a ese declamar de poesía que tuvimos precisamente al final de la tarde de ayer, donde pudimos vivir, experimentar, llegar a encontrarnos con una cantidad importante de emociones que hacía tiempo que quizás estaban un poco dormidas. Marina
Fernández Lores nos trae a la realidad y nos trae esa realidad tan importante y tan fundamental. Ayer lo decíamos en la inauguración y en este sentido agradezco enormemente a Marina esta aportación de nuestra querida y amada Mariluz Escribano, para llevarla a la escuela donde es el espacio, donde debe, un espacio fundamental donde debe vivir el poeta y donde debe vivir eminentemente su poesía. Y para que viva su poesía tenemos que empezar a trabajarla, como bien tenemos recogido en la web de Las Olvidadas, desde la educación infantil hasta la universidad, con la experiencia de la profesora de Barros. Y por último, y no menos importante, ese maravilloso semblante que ha creado José Santa Tecla. Ese maravilloso semblante, ese recorrido histórico, pedagógico, narrativo, emocional, en definitiva, con esa obra literaria, con ese bagaje tanto personal como profesional que tuvo Mariló Montero. Creo que ha sido una forma maravillosa, magistral, emocional, terminar estas primeras aportaciones de comunicaciones al Congreso con este lazo tan bien elaborado y en esa presentación que nos ha hecho José Santa Tecla. Gracias a los tres comunicantes, gracias por estar ahí, gracias por responder de esta manera tan maravillosa a esta propuesta de comunicaciones. Y si les parece pertinente, son menos 5 minutos, vamos a descansar 3-4 minutos y continuamos con la siguiente sesión.